Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Tango Romance, su primer beso, basados en el libro. Ve a dormir. Kang se levantó y extendió su mano frente a su oponente. Cylon frunció el ceño. Dime que me vaya a dormir. ¿Qué defiendes? Déjame limpiarte primero y luego acostarte. Cylon negó con la cabeza, pero una persona obstinada como Kang no podía ceder. ¿Quieres que te lleve al dormitorio? Cuanto más hablaba, más desvergonzado. Si no quieres que te lleve, entonces toma mi mano y levántate. La mano de Kang tocó ligeramente sus dedos delgados, hasta que al final Cylon no tuvo más remedio que ceder. Kang llevó a Cylon a la habitación, luego fue al baño a buscar un recipiente para sacar agua, tomó una toalla pequeña y gruesa para secarla en el estante y regresó a la habitación, pero tan pronto como colocó la palangana como agua sobre la cama, Cylon lo miró con los ojos entrecerrados como si quisiera encontrarle un defecto. No usaré un trapo para limpiarte. Me temo que te has equivocado de trapo. Kang no tuvo más remedio que morderse el labio para reprimir la risa. Podría jurar que nunca había visto a Cylon tan lindo, pero ahora no sé quién tiene fiebre al punto de delirio, debido a que actualmente estaba viendo a la persona quitarse la camisa. Su rostro se puso rojo mientras lo miraba sin parar. Es realmente lindo. ¿Qué hiciste exactamente para tener tanta fiebre? Kang tomó una toalla mojada y con cuidado ayudó a Cylon a limpiarse un lado del cuerpo para reducir su vergüenza. Así que encontró un tema del que hablar. Me dejé atrapar por la lluvia. ¿Por qué no trajiste un paraguas? ¿No te lo di ya? ¿Quién sabe si va a llover? ¿No es por mi culpa que estás enfermo? Cylon lo fulminó con la mirada, igualando sus 4 ojos, pero el encuestado reemplazó la respuesta con silencio. Sin embargo, cuando la mano sana tocó la piel suave y caliente por la fiebre, el cuerpo del paciente vuelve a calentarse. Al mismo tiempo, la persona que debería haber estado tan tranquila como el agua también comenzó a quedarse sin palabras. De hecho, muchas veces Kang se olvidó por completo de sí mismo, solo fiel a su necesidad interna y deseo de acercarse a Cylon. Aunque distraído, las yemas de los dedos tocaron accidentalmente la piel del oponente. La mano de Kang se demoró durante mucho tiempo, queriendo prolongar este tiempo un poco más. Casi quería hundirse en él, aunque estaba murmurando en su corazón que nunca había tenido otros pensamientos que ser amigos de Cylon. Tomar un descanso. Kang salió de la habitación después de limpiar el cuerpo de Cylon, porque estaba empezando a fallar en identificar sus sentimientos en su corazón, dejando solo ojos oscuros observándolo. Luego, la somnolencia y el efecto de la droga lo golpearon. Cylon se acostó sin poder hacer nada y cayó en un sueño profundo. No se sabe cuánto tiempo tomó, pero cuando la medicina comenzó a hacer efecto, la temperatura de su cuerpo volvió a la normalidad. Los ojos oscuros y brillantes de Cylon comenzaron a moverse lentamente y pudo ver una pequeña luz reflejada desde el exterior hacia el techo. Miró el reloj de la pared, eran las 3 de la mañana. Cylon frunció el ceño pensando que Kang debía haberse ido a casa, pero justo cuando movió su mano delgada, tratando de usar su fuerza para levantarse de la cama, chocó contra un brazo fuerte. Cylon se sobresaltó, rápidamente retiró la mano y luego sus ojos se posaron en esta persona dormida, como si quisiera mantener esta cara en su corazón. Aunque le confesó a Kang y le contó todo, los sentimientos de Cylon no disminuyeron ni un poco. Por el contrario, incluso cuando movió todas sus pertenencias a casa, Cylon todavía sentía muy claramente que sus sentimientos eran cada vez más profundos y que la vida sin él a su lado no habían pasado ni unos pocos días, haciéndolo sentir muy extraño. La nostalgia y la preocupación hicieron que Cylon moviera involuntariamente su rostro más cerca de Kang, lo suficientemente cerca para ver la gruesa pestaña sobre sus ojos fuertemente cerrados, lo suficientemente cerca para ver el contorno de sus labios. Pero en el momento en que sus delgados labios estaban a punto de cruzar esa distancia, Cylon recuperó la conciencia una vez más y se enderezó.
Ni siquiera me atrevo a besarte, porque temo que te disgustes si te enteras.